Brian Miller, de 47 años, estaba sentado a la mesa de la cocina, saboreando un café tibio que ya había calentado 2 veces en el microondas. Frente a él, Carol, de 45, picaba zanahorias para un guiso que probablemente había vuelto a salar demasiado. Sus movimientos eran bruscos y deliberados, como si castigara a las verduras por existir. Su casa en las afueras de Ohio vibraba con la silenciosa monotonía de un matrimonio que había llegado a su fin, 22 años, para ser exactos. Antes eran una pareja que no se quitaba las manos de encima, dándose besos furtivos en el supermercado como adolescentes. Ahora, el romance más apasionado de Carol parecía ser el Instagram de su instructora de yoga. Brian no recordaba la última vez que habían compartido una cama sin la firmeza de las almohadas entre ellos. Brian, dijo Carol de repente, sin levantar la vista de su masacre de zanahorias. Creo que deberíamos abrir nuestro matrimonio. Las palabras lo golpearon como un ladrillo contra el parabrisas. Brian se quedó paralizado, con la taza a medio camino de los labios, el café derramándose sobre la mesa. Parpadeó, esperando un remate que nunca llegó. Carol seguía hablando, tan tranquila como siempre, como si acabara de sugerir cambiar de compañía de cable. ¿Deshacer el matrimonio? ¿Qué era esto, una especie de reajuste de votos? Quería reír, pero sentía la garganta llena de serrín. ¿Qué? Consiguió decir, dejando la taza con un golpe sordo. Carol suspiró, mirándolo por fin a los ojos. Hablo en serio. Necesito algo. Quiero sentirme deseada de nuevo, ya sabes, deseada. Agitó el cuchillo vagamente entre ellos. Esto ya no es suficiente. Creo que esto le dará un toque picante. A Brian se le encendió la cabeza. ¿Darle un toque picante? Llevaba años intentando darle un toque picante, citas, flores, esa incómoda clase de salsa que abandonó después de una. Mientras tanto, Carol había ido acumulando excusas, demasiado cansada, demasiado estresada, demasiadas cosas pasando. Ahora quería delegarle el toque picante, la miró fijamente, con el pelo castaño recogido en un moño despeinado, la cara aún bonita a pesar de las arrugas que se le formaban. No parecía triste, parecía curiosa, incluso hambrienta, y no por él. Antes de que pudiera responder, su hija Ashley, con sus 22 años de gloria y seguridad en sí misma, irrumpió en la cocina. Recién salida de la universidad, se había mudado temporalmente a casa hacía 6 meses, su habitación era un santuario de TikTok, aros de luz y libros de autoayuda. Cogió una manzana de la encimera, le dio un buen mordisco y le sonrió a sus padres. Mi madre me habló de esto del matrimonio abierto, dijo Ashley con naturalidad, como si hablara del tiempo. Es genial, está muy de moda. Todo el mundo lo hace, bueno, al menos los inteligentes. Brian apretó la mandíbula. Por supuesto, Ashley había estado al tanto, probablemente ella misma había plantado la semilla, susurrando dulces y progresistas disparates al oído de Carol mientras tomaban vino a altas horas de la noche. Ashley siempre había sido la agitadora de la familia, audaz, testaruda, un poco ansiosa por arreglar lo que no le pertenecía. Brian podía imaginárselo ahora, Carol abriéndose a la fuerza sobre los problemas de su vida, Ashley irrumpiendo con, deberías abrir tu matrimonio, mamá. Es como un curso básico de empoderamiento, moderno. Brian repitió débilmente, con la voz como un fantasma de sí mismo. Se frotó las sienes, sintiendo la pesadez. En lo alto de la escalera, Carol lo esperaba, Ashley estaba completamente engreída. Él no quería esto, ni un poquito. La idea de Carol con otra persona le revolvía el estómago, y la idea de explorar le parecía absurda. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Cargar Tinder a los 47? ¿Deslizar a la derecha a mujeres que se reirían de su calvicie? Pero no tenía sentido discutir, Carol tenía esa mirada, la que ponía cuando ya había tomado una decisión, y Ashley, ella, seguía parloteando sobre evolucionar hasta que él cedió. No lo sé, dijo finalmente, hundiendo los hombros. Supongo que si crees que ayudará. El narrador dice, claro, Brian, porque nada representa un matrimonio saludable como dejar que tu esposa salga con desconocidos mientras tú te quedas en casa preguntándote si les habrá echado demasiada sal.
El rostro de Carol se iluminó, no de alivio, sino de algo más cercano a la emoción. Genial. Sabía que lo entenderías. No es que nos estemos desmoronando, Brian, es que me estoy reencontrando conmigo misma. Dejó el cuchillo con un tono alegre, como si acabara de inscribirse en una clase de cerámica en lugar de proponerles reescribir la vida. Para ella, esto no era un salvavidas para su matrimonio, era una excursión personal, una oportunidad para probar su encanto con nuevos pretendientes. Brian lo veía en sus ojos, no los estaba salvando, se estaba salvando a sí misma. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó con serenidad. Carol se encogió de hombros. Lo improvisamos sobre la marcha. Que sea sencillo, sincero, sin reglas estrictas, ¿no? Es demasiado rígido. Ashley asintió con sabiduría. Básicamente, las reglas son cosa del siglo pasado. Brian forzó una sonrisa, con el estómago lleno de gritos, no tener reglas era la mayor estupidez que había aceptado en su vida. Sin límites, sin plan, solo rienda suelta con su esposa de 2 décadas. ¿Qué podría salir mal? Mal. Oh, todo, señala el narrador secamente. Todo. Carol era un torbellino estos días, entrando y saliendo de la casa como una estrella invitada en su propia vida. 2 semanas después de su matrimonio abierto, ya había cambiado los pantalones por vestidos ajustados y sus sensatos zapatos planos por tacones que golpeaban con seguridad el parqué. Había empezado a salir 3, a veces 4 noches a la semana, dejando un rastro de perfume y explicaciones vagas, para encontrarse con un amigo o simplemente tomar una copa. Para cuando llegaba a casa, a menudo después de la medianoche, estaba radiante con un vértigo adolescente que Brian no había visto desde sus días de novios. Cantaba desafinada, se quitaba los zapatos y hablaba de sus nuevos amigos, un término que usaba como escudo, evadiendo cualquier detalle. Oh, Brian, deberías haberlo visto. Dijo una noche, dando vueltas por la cocina con una copa de vino que se había servido. Tenía las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Terminamos en un pequeño local de jazz en el centro, un rollo. Mi nuevo amigo conoce los mejores sitios. Rió entre dientes, bebiendo un sorbo de vino, ignorando el estofado que burbujeaba en la estufa, su estofado esta vez, cocinado en un esfuerzo feudal por parecer útil. Brian se apoyó en la encimera, cruzándose de brazos, forzando una sonrisa que no le llegó a los ojos. Parece divertido, murmuró. Es gracioso, ¿verdad? Mientras Carol vivía su montaje de comedia romántica, él pasó la noche fregando sartenes y viendo reposiciones. Solo, ni siquiera miró la aplicación de citas. La idea de coquetear con desconocidos le hacía sudar las manos, y no para bien. No estaba hecho para esto, nunca lo había estado. El narrador notó que el pobre Brian creía haber firmado para una renovación matrimonial, no para disfrutar en primera fila de la brillante vida de Carol. Ella apenas notó su silencio, parloteando sobre un tipo que sin duda entendería los chistes de Brian si alguna vez se conocieran. Brian no dudaba. Últimamente había dudado de muchas cosas, como por qué había aceptado esta pesadilla. Al principio, se aferró a una pizca de esperanza, tal vez la etapa de aventuras de Carol reavivara algo entre ellos. Tal vez ella regresaría a él, agradecida, renovada. En cambio, se había dejado llevar, reservando su calor para todos menos para él. Seguía durmiendo en su cama, sí, pero era como compartir colchón con un desconocido educado. No necesitaba pastillas, había construido su propio muro. Ahora la observaba, removiendo su vino, y sintió una punzada de inutilidad. Ya no lo necesitaba, ni para reír, ni para consolarse, ni siquiera para el guiso. Era como el papel pintado de su propia casa, desvaneciéndose en el fondo mientras ella pintaba el pueblo de rojo. Y Ashley la vitoreaba desde la banda, corriendo a exclamar, «Mamá, estás prosperando». ¿Prosperando? Brian quería gritar. ¿Y él? ¿Se suponía que iba a prosperar con sobras y soledad? Esa noche, después de que Carol se acostara, aún vibrando con su onda jazz, Brian se sentó en el sofá, mirando la televisión en blanco. Su mente estaba a 1000. No había querido esto, lo habían arrastrado a esto, un pasajero involuntario en el viaje de Carol.
Eres un idiota débil, pensó, apretando los puños. Debería haber luchado más, haber dicho que no, haberse mantenido firme. Solía ser el tipo con el ingenio agudo, el que hacía reír a Carol hasta que gruñía. Ahora era un pusilánime, demasiado asustado para agitar las aguas, demasiado cansado para que le importara. Pero la soledad lo carcomía, un dolor silencioso que no podía expresar, ni con ella ni con nadie. A la mañana siguiente, lo intentó. Carol estaba sentada a la mesa, revisando su teléfono, probablemente enviando un mensaje a alguna de sus amigas. Brian se aclaró la garganta, agarrando su taza de café como un salvavidas. Oye, ¿podemos hablar de ello? ¿De qué? Ella levantó la vista, arqueando las cejas. ¿De qué hay que hablar? Lo estás haciendo genial. Tal vez, dijo en voz baja. No, no sé, Carol. No lo siento. Pensé que esto se suponía que nos ayudaría. Ella suspiró, colgando el teléfono con exagerada paciencia. Brian, esto no es solo nuestro, esto también es mío. Y necesitas relajarte, salir, encontrar a alguien. Estás actuando como si fuera el fin del mundo. Ella lo despidió con un gesto y volvió a la pantalla. Él la miró fijamente, las palabras muriendo en su garganta. ¿Relajarse? ¿Encontrar a alguien? Ella no entendía. No quería a nadie más, la quería a ella, a la de antes, a la que le importaba su felicidad. Pero esa Carol se había ido, reemplazada por esta extraña que prefería desplazarse antes que verlo. Un gesto clásico, Carol, decirle a un hombre que se está ahogando que nade. Brian se retiró a la sala de estar y se hundió en el sofá. Ya no era el tipo gracioso, era un tonto. ¿Quién había dejado que esto pasara? Algo parecido a la ira o la desesperación se agitó en su pecho. No podía seguir desvaneciéndose, no así. Los días de Brian se habían convertido en una rutina gris, trabajo, estofado, silencio. Carol era un fantasma en la casa ahora, sus ausencias se hacían más largas, sus excusas más cortas. Ashley entraba y salía de la vista, demasiado ocupada con su propia vida para notar la lenta desintegración de su padre. La soledad se convirtió en una compañera, pesada y familiar, hasta que Madison comenzó a aparecer con más frecuencia, la mejor amiga de Ashley desde el instituto. Madison era un torbellino de golpes fuertes y risas ásperas de 22 años que siempre la seguía como una sombra con las mejores historias. Empezó con algo pequeño, se quedaba después de que Ashley hiciera un recado, dejándose caer en el sofá con un refresco que había robado de la nevera. Entonces, señor Miller, decía con una sonrisa burlona, ¿qué onda con esa vieja cortadora de césped? ¿Sigue luchando por el bien? Brian se rió entre dientes, rió de verdad, sorprendido de lo fácil que le parecía. Ella le preguntaba por su trabajo en la ferretería, su antigua banda de la universidad, tonterías así, y él respondía, entusiasmándose con el sonido de su propia voz. Madison escuchaba de verdad, con sus ojos marrones brillando de curiosidad. Por primera vez en meses, no parecía papel pintado. Madison apareció por la izquierda del escenario, ofreciéndole a Brian el salvavidas que no sabía que necesitaba. Resulta que un poco de atención puede resucitar incluso al padre más derrotado. También sacó a relucir al viejo Brian, ese enterrado bajo años de rechazo. Él hacía un chiste mordaz sobre sus entradas, y ella se reía a carcajadas, diciendo, «¿Eres gracioso, lo sabes?» ¿Gracioso? Él había olvidado cómo se sentía. Con ella, no era solo el marido hosco de Carol ni el padre invisible de Ashley, era Brian, el tipo que aún podía cautivar a cualquier persona si se lo proponía. Sus conversaciones se profundizaron con el paso de las semanas. Una tarde lluviosa, tumbados en la alfombra del salón con un tazón de palomitas entre ambos, Madison preguntó, ¿y qué se siente estar casado para siempre? ¿Que nunca te aburres? Brian hizo una pausa y se encogió de hombros. Antes era divertido. Ahora es complicado. Ella asintió, sin presionar, pero su silenciosa comprensión le hizo sacar más información, detalles sobre los nuevos amigos de Carol, su propia vida estancada. Madison ladeó la cabeza, pensativa. Eres demasiado guay para estas cosas, Brian.
Los chicos de mi edad son unos idiotas, se pasan el día en apps, se esconden de todo el mundo. Eres tan confiable. Realmente confiable, las palabras le dieron de lleno en el pecho. Agachó la cabeza, murmurando un gracias, pero la mirada de ella se quedó allí, cálida y un poco arrogante. ¿Era un coqueteo? Lo ignoró con un gesto, era una niña, de la edad de Ashley, por Dios. Pero el aire había cambiado de todos modos, crepitando con algo tácito, entonces llegó la noche en que todo cambió. Ashley salió hecha una furia, murmurando sobre el problema con el coche de su amiga, dejando a Brian y Madison solos en casa. Carol se fue con su amiga, el código para otra noche de aventuras. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por el parpadeo del televisor en silencio. Madison estaba despatarrada en el sofá, con las piernas dobladas, bebiendo una cerveza que había sacado de la nevera. «Estás atrapado. Conmigo ahora», bromeó, dando palmaditas en la almohada a su lado. Brian se sentó más cerca de lo que pretendía, rozando la rodilla con la de ella. Hablaron de nada, luego de todo. Ella se inclinó, riéndose de alguna historia tonta que él contaba sobre sus días de universidad, con la mano sobre su brazo un instante más de lo necesario. «De verdad eres el chico más genial que conozco», dijo, en voz más baja, mirándolo a los ojos. A Brian se le aceleró el pulso, hacía años que no sentía esto, esta atracción, este calor. Ella lo vio, lo evaluó, y eso le conmovió profundamente. «Eres un problema, lo sabes», dijo, medio en broma, pero con la voz áspera. Ella sonrió con suficiencia, acercándose. «Quizás necesites un poco de problema». La distancia entre ellos desapareció. No fue apresurado ni incómodo, solo un momento tranquilo e inevitable, y aquí estamos, amigos, la gran rebelión de Brian. Desapareciendo con buen gusto en la oscuridad, porque incluso los hombres desesperados merecen algo de dignidad. Cuando se separaron, sin aliento, la sonrisa de Madison era pura emoción y triunfo, como si hubiera ganado un premio que llevaba semanas mirando fijamente. Brian se sentía vivo, no solo una sombra en su propia historia. Por una vez, la soledad no había ganado, Brian y Madison habían caído en un ritmo, una danza secreta de horas robadas. Se encontraban en cafeterías escondidas, tomando café quemado mientras ella bromeaba con él sobre sus gustos musicales de anciano. Paseaban por ferias de arte o veían películas a altas horas de la noche, su brazo alrededor de él como si fuera lo más natural. A veces reservaban una habitación barata en un motel, riendo como fugitivos cuando el empleado levantaba una ceja. Pero pronto la casa, vacía por la ausencia de Carol y el horario impredecible de Ashley, se convirtió en su refugio. Cocinaban cenas monótonas o se relajaban en el sofá, con la cabeza de ella sobre su pecho, el televisor zumbando suavemente de fondo. Para Brian, era un salvavidas, para Madison, una emoción que nunca se apagaba. Estaban en la cocina un martes por la noche. Madison estaba sentada en la encimera mientras Brian removía un chili. Le lanzó una miga y se rió cuando él la apartó. «Eres muy bueno con estas tareas», dijo, dándole un empujoncito en el muslo. Él sonrió, una sonrisa de verdad, inclinándose para darle un beso rápido cuando la puerta crujió. Ashley entró, con las llaves colgando y una sonrisa congelada en el rostro. El tiempo se detuvo. Brian se apartó, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras Madison se deslizaba fuera de la encimera, echándose el pelo hacia atrás como si nada hubiera pasado. La mirada de Ashley los miraba fijamente, su padre, sonrojado y avergonzado, su mejor amiga, tan despreocupada como siempre. No gritó ni salió hecha una furia, en cambio, asintió lenta y deliberadamente, como si hubiera resuelto un rompecabezas que no quería resolver. «Oh», dijo con voz serena. «Vale, genial». Sus labios se crisparon, una media sonrisa escondía algo más agudo, desaprobación, tal vez, o dolor. Cogió una botella de agua del frigorífico y subió sin decir ni una palabra más. Brian se quedó mirando la puerta vacía, temblando. Ashley, la firme defensora del matrimonio abierto, la señorita todos lo hacen, se había dado la vuelta, no precisamente enfadada, sino cerrada. Su parloteo habitual había dado paso al silencio. Él esperaba un sermón,
Quizá una sonrisa burlona, este silencio le dolió más. Madison se encogió de hombros, imperturbable. Ya lo superará. Ella fue quien dijo que las reglas son una porquería, ¿verdad? Brian asintió, pero la preocupación persistía. No le preguntó a Ashley al respecto, no podía volver a mirar esos labios apretados. Mientras tanto, Carol había empezado a sorber. Volvía de sus escapadas como una exhalación y su brillo se desvanecía al notar cambios sutiles en Brian. Ya no estaba deprimido, tarareaba en voz baja, salía de casa con excusas vagas, se tomaba una cerveza o quedaba con un amigo. Lo pillaba sonriendo en su teléfono, con una mueca íntima en sus labios que no había evocado en años. «Te sientes diferente», dijo una mañana, mirándolo mientras tomaban un café. «¿Está todo bien?». Su tono era ligero, pero entrecerró los ojos, inquisitivos. Brian se encogió de hombros. «Sí, vale». No insistió, pero la sospecha comenzaba a apoderarse de ella. La verdad se derrumbó una semana después. Ashley, aún hirviendo de miedo silencioso, la soltó con naturalidad. De repente, Carol estaba en la sala, revisando Tinder, cuando Ashley murmuró, «Así que papá y Madison están juntos ahora». Pensé que debía saberlo. El teléfono de Carol cayó al suelo. ¿Qué? Ashley se encogió de hombros, evitando la mirada de su madre. Sí, los vi. Es lo mismo. Salió, dejando a Carol pensativa. Esa noche, Carol acechó a Brian en la cocina con una voz áspera. ¿Madison? ¿Madison, amiga de Ashley? Brian. Caminaba de un lado a otro, agitando los brazos. ¿Estás saliendo con alguien de la mitad de tu edad, la mejor amiga de nuestra hija, y de verdad crees que está bien? Eres asqueroso, un depredador. ¿Qué demonios te pasa? Brian se estremeció, sintiendo calor en la nuca. No lo está. No es una niña, Carol. Por si no lo recuerdas, tiene 22 años, ya es adulta. Y tú querías este matrimonio abierto. Tus reglas, mis reglas. Ella espetó, no quise acostarme con gente que conocemos. Me traicionaste usándola como juguete para la crisis de la mediana edad. Su hipocresía flotaba en el aire. Llevaba meses exhibiendo a sus amigas, pero no se había inmutado. No romperé este trato, añadió con voz fría. Me conviene, pero tú no te metas en nuestro círculo. Encuentra a desconocidos como yo. Ay, Carol, la reina del juego limpio. No le importaba la casa libre, pero no cuando la presa estaba demasiado cerca. Brian se quedó allí, atónito, mientras ella salía furiosa. Traición, había dicho. Una palabra curiosa, viniendo de ella. La casa parecía más pequeña, las paredes se cerraban. El silencio de Ashley, la furia de Carol, su pequeña rebelión había estallado, y no estaba seguro de que le quedaba por salvar. Brian estaba sentado en el garaje, desplomado en un viejo taburete entre herramientas polvorientas y proyectos a medio terminar, la tenue luz proyectaba largas sombras. Ahora era su santuario, un lugar para pensar sin los fantasmas de Carol o los juicios de Ashley contaminando el aire. La pelea con Carol aún resonaba en su cabeza, sus acusaciones, su indignación, como había distorsionado su felicidad hasta convertirla en algo horrible. Pero cuanto más le daba vueltas, más claro se volvía. A ella no le importaba si él era feliz, le importaba que se hubiera atrevido a encontrarla con alguien más joven, alguien que la hiciera sentir vieja en comparación. No se trataba de traición, se trataba de control. Se frotó la cara, la comprensión se le impregnaba como el óxido en el metal. 22 años, y Carol siempre había llevado las riendas. Sutiles empujoncitos, obsesiones, esas eran las señales que lo hacían ceder. Ella había moldeado sus vidas, sus reglas, y él la había seguido, demasiado asustado para ceder. Incluso este matrimonio abierto, su idea, su juego, tenía hilos que no había visto hasta ahora. Y Ashley, ella era el eco de Carol, compartiendo el desdén de su madre. La forma en que lo había mirado desde que lo había pillado con Madison, labios apretados, mirada fría, no solo era incómoda, era irrespetuosa. La copia del manual de Carol. A Brian se le revolvió el estómago, su propia hija a su lado,
ejerciendo la misma silenciosa manipulación. Me hicieron sentir culpable por respirar, pensó, mirando la llave inglesa rota. La voz de Carol resonó en su cabeza, depredadora, repugnante. El silencio de Ashley gritaba acuerdo. Una parte de él se lo tragó. Se había pasado de la raya, ¿no? Madison era joven, amiga de Ashley. Pero había otra parte, la que despertaba cuando Madison se reía de sus chistes, cuando lo miraba como si importara. Por primera vez en años, no se estaba ahogando, estaba vivo. Tal vez este matrimonio había estado condenado al fracaso desde el principio, reflexionó. Tal vez la familia había estado podrida desde el principio y yo había sido demasiado estúpida para verlo. El amor no debería sentirse como una correa o una sentencia de muerte. Esa noche, encontró a Carol en la sala, tumbada en el sofá con una copa de vino, mirando el móvil, probablemente buscando a su próxima amiga. Apenas lo miró mientras él estaba en la puerta, con las manos en los bolsillos. Tenemos que hablar, dijo, con la voz tranquila a pesar del nudo en el pecho. Ella suspiró y colgó. ¿Y ahora qué, Ryan? No voy a terminar con Madison, dijo, y las palabras le cayeron como un rayo. No es tu decisión. Carol levantó la cabeza de golpe, con los ojos brillantes. ¿Disculpa? ¿En serio vas a seguir saliendo con la amiga de Ashley después de todo lo que te dije? Eres increíble. Se puso de pie de un salto, derramando el vino. Qué terrible, Ryan. Dejas a nuestra familia por una aventura. Él no se inmutó, por primera vez, su tormenta no lo conmovió. Nuestra familia ha estado en caos durante años, Carol. Querías esta apertura, tus reglas, tu libertad. Bueno, ahora tengo la mía, ¿no te gusta? Es tu culpa. Su voz era más dura, algo que no había usado en décadas. No dejaré que sigas mandando a todos. Su boca se abrió, la furia deformándole el rostro. Maldito egoísta, te crees alguien importante ahora, jugando a las casitas con un niño, eres patético. Tiró su copa de vino contra la pared, se rompió, dejando manchas rojas goteando como sangre. No dejaré que nos arruines así. Arruinarnos, rió él, amargamente y en voz baja. Hiciste esto hace mucho tiempo. Por fin estoy despertando. Se dio la vuelta y salió, con los gritos de ella atormentándolo, penetrantes, desesperados, impotentes. Por primera vez no se rindió. Claro, la culpa estaba allí, royendo los bordes, pero el alivio la superó. Ya no era su marioneta. Arriba, la puerta de Ashley permaneció cerrada, su silencio era más fuerte que la histeria de Carol. Ryan se quedó paralizado, con la mano suspendida sobre el pomo, para luego bajarlo. Ya no necesitaba su aprobación, ni la de su madre. Ryan estaba de pie junto al fregadero, fregando una sartén que no la necesitaba. Fregando su mente, repasando los últimos meses como una mala película. El matrimonio abierto, el gran experimento de Carol, nunca se había tratado de picante, había sido una trampa, una forma de que ella lo reemplazara mientras lo mantenía en espera, atado por la culpa y la costumbre. Había entrado en su nueva vida bailando, esperando que él esperara, que se marchitara, que siguiera siendo el leal ingenuo que siempre había sido. Y casi lo hizo. Casi. Y luego estaba Ashley. Su frialdad no era solo lealtad hacia Carol, era celos, mezquinos y cortantes. Lo supo cuando la oyó al teléfono, con la voz tensa, espetando a Madison, ¿lo estás eligiendo a él antes que a mí? ¿En serio? Se había alejado de su mejor amiga no por una brújula moral, sino porque la decisión de Madison había herido su orgullo. Ashley había redoblado sus esfuerzos, arañando a Carol, su mini yo en el entrenamiento. Ryan podía verlo ahora, su hija no estaba protegiendo a su familia, estaba eligiendo un equipo. Todo había salido a la luz en el desayuno esa mañana. Carol se había marchado, sorprendentemente, dejando a Brian y Ashley en la mesa, una tensa imagen de tostadas quemadas y pullas silenciosas. Ashley picoteó su cereal, luego lo fulminó con la mirada, su voz destilando desprecio ensayado. Sabes, papá, lo que estás haciendo es bastante confuso. Mamá es un desastre, y tú solo estás,
jugando a las casitas con Madison? Es vergonzoso. Brian dejó su taza despacio, deliberadamente, sus palabras raspando su antigua culpa, pero no cedió. Vergonzoso, repitió con calma. Qué curioso, ¿no te pareció vergonzoso cuando tu madre empezó todo esto? La animaste. ¿Qué ha cambiado ahora, As? ¿Yo qué? Hizo una mueca, con la cuchara tintineando, pero él no se detuvo. Ya no soy tu saco de boxeo. Lo miró boquiabierta, luego echó la silla hacia atrás y salió hecha una furia, dejando el cereal en remojo. Ay, Ashley, maestra de la salida dramática. Qué lástima que la culpa no funcione cuando el objetivo ya está definido. Más tarde ese día, Brian se encontró con su amigo Pete en un bar, donde bebieron cervezas entre el ruido de las bolas de billar. Pete, un almacenista canoso con una barba como lana de acero, dijo mientras revolvía su bebida, ¿por fin te ha crecido el coraje o algo así? Brian resopló, mirando la etiqueta de la botella. Ya me costó bastante, ¿eh? Pensé, todos estos años he vivido para ellos, Carol, Ashley, toda la maldita familia. Manteniendo la paz, pagando las cuentas, comiendo la mierda que me dieron de comer, ¿y para qué? Nadie en esta casa ha vivido para mí, ni una sola vez. Pita sintió, lenta y sabiamente. Parece que ha sido su felpudo, tío. Carol está ahí fuera haciendo quién sabe qué, Ashley haciendo de árbitro, ¿y se supone que tienes que aguantarlo? No, eres mejor que eso. No siempre, admitió Brian, bajando la voz. Pero ya está. Deja de fingir que es mi trabajo arreglar lo que rompieron. Pete chocó su botella con la de Brian. Bien. Te elegiste justo a tiempo. Esa noche, Brian hizo su jugada. Carol estaba en casa esta vez, hojeando una revista en el sofá, su presencia era un cameo poco común. Se quedó frente a ella, con las manos firmes. Carol, hemos terminado. Quiero el divorcio. Ella se congeló, la revista se deslizó fuera. ¿Qué? ¿Estás bromeando? No, dijo con calma, sin vacilar. Esto es todo. Esto no es un matrimonio, es una jaula. Tienes tu vida, yo recupero la mía. Su rostro se retorció en sorpresa, luego en furia. No puedes simplemente irte después de todo esto. Ella dejó de forcejear, luego lo señaló con un dedo. Esto es por ella, ¿verdad? Madison, nos estás dejando por una aventura. Esto no es por ella, intervino él, con voz de acero. Esto es por mí. Pero sí, saldré con Madison si me acepta. Seguiré con esto. Se giró, dejándola balbuceando, su control escapándose entre sus dedos como arena. Exhaló, levantando el peso. El viejo Brian, el que se había encogido, el que se había tragado cada desaire, se había ido. Hasta Brian se erguía erguido, con cicatrices y todo, listo para vivir por sí mismo. Y allí estaba él, amigos, sacudiendo el felpudo y saliendo por la puerta. Fue un rodeo tremendo, pero lo consiguió. Brian solicitó el divorcio la semana siguiente, firmó los papeles con mano firme y se los entregó a Carol a través de un abogado que había encontrado gracias a Ted. Sin vacilaciones, sin segundas intenciones, simplemente una ruptura limpia. Cuando Carol se enteró de la noticia, entró furiosa en casa, seguida de cerca por Ashley, con los ojos abiertos y temblorosa. ¿De verdad vas a hacer esto?, espetó Carol, dejando el sobre de golpe sobre la mesa de la cocina. Estás tirando 22 años como si nada. No es nada, dijo Brian, apoyándose en el fregadero y cruzándose de brazos. Se acabó. Ya no voy a ser tu plan B. Su voz era tranquila, decidida, muy distinta a la del hombre que una vez se había encogido de miedo bajo su mirada. Ashley dio un paso adelante, con una expresión mezcla de sorpresa y algo más suave, tal vez miedo. Papá, vamos, te estás volviendo loco. Cálmate. Podemos solucionar esto. Brian negó con la cabeza, mirándola a los ojos. No me estoy volviendo loco, As. Me estoy levantando. Soy un hombre adulto, lo he sido durante mucho tiempo.
Puedo tomar decisiones difíciles, y eso es algo que ustedes dos no pueden retractarse porque ahora mismo es un inconveniente. Carol abrió la boca y luego la cerró, su habitual entusiasmo se extinguió ante la confianza de él. Ashley se mordió el labio, miró a su madre y luego apartó la mirada. La habitación se llenó de su desconfianza y un atisbo de miedo. Brian había sido su pilar durante años, predecible como el amanecer. Ahora estaba fuera, y no sabían qué vendría después. Uy, parecía que al felpudo le habían crecido piernas y se había marchado. Supongo que Carol y Ashley olvidaron que tenía un punto de quiebre. Más tarde ese día, Brian se encontró con Madison en su café de siempre. El aire entre ellos era más denso de lo habitual. Ella jugueteó con su café, su habitual chispa se desvaneció. Él no perdió tiempo. Mira, empezó, con voz serena. Lo digo en serio, pero no estoy ciego. Tengo 47 años, tú 22. Esto es una ruptura. Si esto no es lo que quieres a largo plazo, no te lo reprocharé. Lo digo en serio. Madison abrió mucho los ojos y luego se dejó caer sobre la mesa. Brian, yo, no sé. Es raro que Ashley me odie a mí y a tu matrimonio. Siento que lo arruiné. Su voz se quebró, la culpa impregnaba cada palabra. No rompiste nada, dijo con firmeza. Se estaba rompiendo antes de que llegaras. Pero no estoy aquí para presionarte. Tómate tu tiempo, piénsalo. Si es un no, podemos ser amigos, amigos de verdad. Siempre estaré aquí para ti, sin ataduras. Ella asintió, tragando saliva con dificultad. Gracias, solo necesito resolver esto. Tómate tu tiempo, dijo él, poniéndose de pie. Estaré bien de todas formas. La dejó allí, con la campanilla de la puerta sonando al salir a la fresca tarde. Lo decía en serio, sobreviviría. Ya lo había hecho, pasaron las semanas, el divorcio se arrastraba, Carol luchaba contra él más por rabia que por amor. Entonces Madison le envió un mensaje, pidiéndole que se vieran en la misma cafetería. Parecía más tranquila. Lo he pensado, dijo, recogiéndose el pelo tras la oreja. Eres genial, Brian, pero creo que los amigos son mejores por ahora, al menos. Él sonrió, tranquilo y sincero. Son amigos. Pero sigues con mis chistes malos. Ella rió, aliviada, y él añadió, buena suerte, Madison. Te lo mereces. Se abrazaron, cálidos y platónicos, y él se fue sintiéndose extrañamente en paz. Nada de amargura, solo claridad. 6 meses después, la vida había cambiado de nuevo. Madison estaba comprometida con un chico 5 años mayor que ella, un tipo tranquilo que le propuso matrimonio con un anillo que presumió en Instagram. A Brian le gustó la publicación, genuinamente feliz por ella. Carol, mientras tanto, se tambaleaba. Sus amigos nunca se habían asentado del todo en nada, y su búsqueda de sí misma había llegado a un punto muerto. A veces llamaba a Brian esperando compasión, pero él era brusco, educado y disponible. Entonces Ashley apareció en su nuevo apartamento, un modesto apartamento de una habitación que había alquilado al otro lado de la ciudad. Se quedó en la puerta, juntando las manos y con la mirada baja. Papá, yo, lo siento, dijo en voz baja. Fui terrible contigo, juzgándote, poniéndome del lado de mamá. Fue una estupidez. Hizo una pausa y luego continuó rápidamente, fue idea mía, el matrimonio abierto. Empujé a mamá a aceptarlo. Le gustó, pero yo, lo arruiné. Brian se apoyó en el marco de la puerta, dejando que sus palabras calaran hondo. No estaba sorprendido, solo cansado. Sí, eso creía, dijo finalmente. Pero ya pasó, As. Te perdono. Sigues siendo mi bebé. Siempre estaré aquí para ayudarte con lo que sea, cuando sea. Simplemente no vuelvas a hacer esas cosas. Se le llenaron los ojos de lágrimas y asintió, abrazándose a él sin dudarlo. No fue perfecto, pero fue un comienzo. En cuanto a Brian, miraba los próximos 6 meses con silenciosa determinación. Sin prisas, sin persecución, solo él, un hombre libre descubriendo quién era sin el peso de una familia rota. Quizás volvería a salir con alguien,
quizás no. Por ahora, viviría para sí mismo. Y ahí estaba, chicos, ni un cobarde, ni un mártir, solo Brian. Había tenido una experiencia increíble, pero ahora estaba al mando. Si te gustó la historia, suscríbete. Que la pases bien y mucha suerte.